Cartago Medios, TV y SM Misterios presentan Mundo Insólito. El Sanatorio Durán. Entre las leyendas más famosas en Costa Rica sobre el sanatorio están: en su época como hospital, más de un interno llegó a decir que en las noches se presentaba una monja fantasma a curar al enfermo de la cama continua. Otra leyenda habla que por el sanatorio se empezó a correr el rumor que por las noches frías y oscuras, en medio de los quejidos de los enfermos, se aparecían por los pasillos dos religiosas fantasmas, quienes llegaban a cuidar y dar alivio a los hospitalizados. Varias personas han relatado que dentro del antiguo sanatorio se sienten brisas muy frías, además de la aparición del fantasma de una monja y una niña. Hoy en día la gente cuenta que ha escuchado a las monjas en el último piso del sanatorio. Además, dicen haber visto dos figuras como sombras de pie al lado de las gradas o en uno de los pequeños cuartos que están ahí. Testimonios. Santiago Leitón, quien vive y administra el lugar, propiedad de UPA Nacional, como ya dijimos, explicó que en las noches se escuchan gritos, golpes en las paredes y pasos en sus pasillos. Precisamente su atractivo está en ese ambiente que traslada al visitante a principios de siglo, a un lugar extraño, solitario, donde cualquier cosa puede ocurrir. Gwendolyn Leighton, hija de don Santiago, llegó a vivir al sanatorio cuando tenía 12 años. Ahí creció y recuerda que se llevaron más de un sustillo, pero nada tan grave como para salir corriendo. Con el tiempo se acostumbraron y más bien valoran lo importante de este lugar. Recién llegados sí oíamos pasos, como si alguien caminara con esas botas de cuero que tienen cadenas, y también se oía cómo movían los bancos de madera que hicieron con los mismos árboles que se caían. Una noche sí me acuerdo que se oyó como a las 3 de la mañana que estaban dando hachazos en la madera. Mi papá salió a ver qué era y no se veía a nadie, pero sí quedó la madera marcada, comentó Gwendolyn. Actualmente Gwendolyn vive en una de las casas que fueron construidas para los doctores que atendían el sanatorio, un poco retirada del edificio principal, y allí asegura que se siente la presencia de algo. A veces se oyen pasos, y a pesar de que no hay nadie, en la casa también se escuchan voces charlando. Pero cuando ellos entran en la casa, se apagan las voces. No son seres que molesten. Puedo decir que nunca le han hecho algo a mis hijos. Ellos, si están ahí, no hacen daño. Y lo que sí se oye es un quejido muy triste y profundo, pero no es solo aquí, sino en otras partes de Cartago, que se oye siempre antes que pase una desgracia. Es como un grito de dolor que lleva el viento, y al día siguiente muere alguien cerca, comentó. Hace algunos años, un joven estudiante de periodismo que realizaba un trabajo en el lugar encontró a una monja caminando en el edificio principal y le hizo una entrevista, solo que olvidó el nombre, por lo que al salir le preguntó a la hija del administrador cómo se llamaba la monja. Ella, sorprendida, le dijo que ahí no había ninguna monja, pero el muchacho tenía hasta fotografías y se las mostró para sacarla del error, con la sorpresa que al ver las imágenes en la cámara digital solo se veía la forma de una mujer, vestida con un vestido azul, de monja, pero no se identificaba su rostro. El susto fue enorme para el muchacho, quien nunca volvió por el lugar, y la historia quedó en el recuerdo que se va contando de boca en boca, al igual que quienes aseguran haber visto una monja bajar en las noches por el edificio con un vaso de agua. Según la historia, como en tiempos del sanatorio, había una monja que no permitía llevarle agua a los enfermos en las noches. Cuando murió, su espíritu quedó vagando, y por eso lleva el vaso con agua por las habitaciones. También cuentan las leyendas que algunos de los pacientes que murieron por la tuberculosis, abandonados por sus familias, no descansaron, y por eso se mantienen ahí, reviviendo cada noche el sufrimiento, por lo cual se escuchan gemidos de dolor. La historia del Palacio Maldito de Venecia. Desde su construcción en 1487, el Palacio Veneciano Cadario ha sido sinónimo de tragedia. Detrás de su imponente fachada gótica y su privilegiada ubicación sobre el Gran Canal, este impresionante recinto esconde una historia de horror que ha trascendido los siglos. Desde su inauguración,
Este palacio ha sido testigo de una serie de acontecimientos macabros, que han convertido su nombre en sinónimo de maldición. A pesar de su siniestra reputación, su belleza arquitectónica lo convierte en uno de los lugares más visitados por turistas. ¿Qué es Cadario? El Palacio Maldito de Venecia. En el corazón del antiguo barrio aduanero de Venecia, se erige Cadario, un palacio construido en 1487 por Pietro Lombardo, para la opulenta familia Dario. Desde entonces, esta joya arquitectónica ha sido escenario de una serie de eventos trágicos, que han forjado su reputación como uno de los lugares más malditos de la ciudad. Existe la creencia popular de que aquellos que contemplan el palacio sin la intención de adquirirlo, serán bendecidos con buena fortuna, convirtiendo a Cadario en un lugar de peregrinaje para los buscadores de lo inexplicable. ¿Cuál es su historia y por qué este palacio se considera maldito? Desde su construcción en 1487, Cadario ha sido testigo de una serie de tragedias que han ensombrecido su fastuosa arquitectura. Marietta Dario. El palacio, concebido como un regalo de bodas para Marietta Dario, se convirtió en el escenario de una tragedia familiar que se desencadenó con la ruina financiera, la pérdida de la fortuna, sumada a la muerte violenta de su esposo, Vincenzo Bárbaro, sumió a Marietta en una profunda desesperación que la llevó al suicidio. La maldición parecía extenderse a toda la familia, ya que su hijo, Giacomo, encontró una trágica muerte en Creta. Familia Bárbaro. La familia Bárbaro, al heredar el siniestro palacio, se convirtió en la siguiente víctima de la maldición. La inscripción de la fachada, Verbis, genio, John Darips, revelaba una escalofriante profecía: yo genero una insidiosa ruina. Aterrorizados por este macabro descubrimiento y los trágicos sucesos anteriores, los bárbaros huyeron del palacio en búsqueda de un hogar sin maldiciones. El gobernador de Candía y Arbit Abdol. A principios del siglo XVII, el palacio cambió de manos al gobernador de Candía, cuyo destino se sellaría trágicamente poco tiempo después en extrañas circunstancias. El siguiente propietario sería el comerciante de diamantes, Arbit Abdol. Sin embargo, tras adquirir el palacio, perdería todas sus riquezas, y acabaría sus días mendigando en las calles de la ciudad. Random Brown y su amante. Caído bajo el hechizo de la enigmática historia del palacio, el literato inglés Random Brown decidió adquirirlo, invitando a su amante a pasar unas idílicas vacaciones en el vetusto edificio. Sin embargo, el destino reservaría un trágico final para ambos. A los pocos días de su llegada, los amantes se quitaron la vida, dejando tras de sí un enigma. Mario del Mónaco. El famoso tenor Mario del Mónaco estuvo a punto de comprar Cadario en 1964. Sin embargo, un accidente automovilístico lo mantuvo alejado del palacio durante 8 meses, admitiendo que el lugar tenía una vibra extraña. Posteriormente, durante una visita a Londres, falleció tras una caída en las escaleras de su hogar, reforzando así la leyenda que atribuía al palacio una suerte funesta. Fabrizio Ferrari. El millonario veneciano Fabrizio Ferrari decidió desafiar la leyenda negra que pesaba sobre Cadario, adquiriendo el palacio, para luego fallecer trágicamente en un accidente automovilístico. La ruina económica se apoderó de su familia, y una serie de extraños sucesos los persiguió. Su hermana, nueva ocupante del palacio, fue encontrada muerta al interior, añadiendo un nuevo capítulo a la macabra historia de Cadario. Raúl Giardini. El financiero Raúl Giardini se convirtió en la siguiente víctima de la maldición de Cadario en 1993. La tragedia alcanzó su punto culminante con su misterioso suicidio en Milán, por lo que este imponente palacio cayó en la sombra, obligando a la primera agencia inmobiliaria a renunciar a su venta, incapaz de encontrar a alguien dispuesto a asumir el riesgo de adquirir un lugar con tan siniestra reputación. Algunos datos curiosos. Detrás de su fachada gótica renacentista se esconde un laberinto de habitaciones que invita a la exploración. 8 dormitorios, 8 baños, una terraza con vistas al Gran Canal, y un jardín privado componen este palacio de aproximadamente 1000 metros cuadrados. Su privilegiada ubicación, a los pies de la Basílica de Santa María de la Salud, y sus opulentas características, lo convierten en uno de los bienes inmuebles más codiciados y costosos de la ciudad de los Canales. En 2002, Woody Allen, reconocido director de cine neoyorquino, se mostró interesado en adquirir el Cadario. La decisión de Allen de adquirir este lugar cargado de historia y misterio, generó gran expectación. Sin embargo, decidió no hacerlo, confirmando las especulaciones de la maldición.
Los alienígenas del caso Varguiña. Este hecho tuvo lugar en la ciudad de Varguinha, estado de Minas Gerais, Brasil. Ocurrió el 20 de enero de 1996 y se lo llamó el Roswell brasilero. Aparentemente un ovni cayó en las cercanías de la ciudad de Varguinha y sus tripulantes fueron capturados. Este acontecimiento mantuvo a toda la opinión pública muy interesada, tanto por el hecho en sí como por las circunstancias de aparentes muertes, el silencio por parte de las autoridades y la confiscación de pruebas. La cronología de los hechos fue la siguiente. Un matrimonio de agricultores, Oralina Augusta y Eurico Rodríguez, estaba durmiendo en su casa cuando fueron despertados por el ruido que hacían sus animales. Inmediatamente, ambos salieron para saber qué ocurría y pudieron ver un objeto de color gris con forma alargada y del tamaño de un ómnibus sin luces, que sobrevolaba el suelo de forma muy lenta a unos 5 metros de altura, despidiendo un humo blanco. Ese día una persona de Alfenas, una ciudad situada a 80 kilómetros de Varguinha, dice haber visto un ser que parecía un mono, medía 1,5 metros de altura y tenía algo como 3 chichones en su cabeza. Los bomberos capturaron a la criatura y los ufólogos Vittorio Baccassini y Ubiraja Franco Rodríguez, que investigaron lo ocurrido, pudieron verificar que este extraño ser fue sometido por 4 hombres con una red. Por la tarde de ese mismo día, 3 adolescentes que volvían a sus casas tuvieron un encuentro que les resultaría difícil de olvidar. Contra un muro y a menos de 7 metros de ellas, vieron una criatura de no más de 1 metro de altura, con una cabeza enorme que mostraba 3 protuberancias, ojos muy grandes color rojo y piel marrón. A las muchachas les pareció que la criatura se encontraba desnuda y muy asustada. Fueron avisadas las autoridades y se dirigieron al lugar oficiales de policía militar y bomberos que procedieron a capturarla. Estos seres murieron y sus cuerpos, al final del mismo día de ser capturados, fueron llevados primero al Hospital Regional de Varguinha y luego al Hospital Humanitas. Los seres fueron colocados en cajas de madera cubiertas con un plástico. Según los ufólogos, se enteraron que la criatura capturada por la mañana vivió más tiempo que la segunda, que comenzó a emanar un desagradable olor. Los cuerpos fueron sometidos a una autopsia por el forense Badán Palares. Sin embargo, Palares desmentiría más tarde su participación en el caso. En cuanto a las operaciones efectuadas por los militares, según los ufólogos, fueron dadas órdenes al respecto por el teniente coronel Vanderlei Santos, quien posteriormente negó también su participación. Las investigaciones de Baccassini y Rodríguez los llevaron a reconstruir en forma parcial todo lo sucedido ese día. Ellos comprobaron que el lunes 22 de enero, 3 camiones partieron a las 17:30 horas con destino a la Escola de Sargento da Armas, por sus siglas ESA, de la localidad de Tres Corazones, que dista 25 kilómetros de Varguinha, llegando a las 19 horas. Entraron por separado para no llamar la atención en las primeras horas del día 23. El capitán Ramírez salió de la ESA y los camiones que hicieron el transporte inicial de las criaturas salieron a las 4 de la mañana. El capitán Ramírez esperó a los camiones en un destacamento del ejército cerca de la ciudad de Campiñas y de allí partieron hacia la Universidad de Campiñas, una de las más importantes de Sudamérica, que se encuentra equipada con alta tecnología. Desde ese momento se perdió definitivamente el rastro de estos seres.
Hoy, muchos ufólogos han ido a Varginha para realizar investigaciones y 10 de las más importantes organizaciones ufológicas de Brasil firmaron un documento denunciando la existencia de una compleja operación hecha por militares y civiles que dio como resultado la captura de las criaturas, cuestionando además que no se dieron explicaciones sobre estos acontecimientos ni a la opinión pública ni a los investigadores de hechos sobre ovnis. Moro el perro de los entierros. Historia real. El municipio de Fernán Núñez, en la provincia de Córdoba, España, fue testigo de una de las historias más singulares jamás contadas. Su protagonista se llamaba Moro, un perro callejero que nadie sabe muy bien cómo llegó al pueblo. Según cuentan, lo dejaron abandonado en un bar de la carretera, unos camioneros que pasaron por allí. Otros dicen que lo vieron por primera vez debajo de un olivo, junto al cadáver de un vagabundo que bien pudiera haber sido su dueño. Lo cierto, es que Moro llegó a Fernán Núñez allá por la década de los 70. Desde el primer momento, destacó en él una característica singular: parecía conocer el destino de aquellas personas que iban a fallecer. Cuando la muerte estaba próxima, para alguno de los habitantes de la villa, Moro se acercaba a su puerta y permanecía allí. Luego asistía invariablemente a su entierro, acompañando como uno más, a los dolientes del difunto. Este hecho no solo llamó la atención de los habitantes de la población cordobesa, sino que fue también noticia en la prensa internacional. La televisión alemana hizo un reportaje sobre tan singular animal, y varios periódicos nacionales, como en la revista semanal El Caso o en el Diario de Córdoba, dedicaron espacios en sus páginas para comentar el extraordinario suceso. Su percepción sobre los hechos luctuosos llegaba a tal extremo que cuando trasladaban a algún fallecido al pueblo, procedente de otro lugar, esperaba al coche fúnebre a la entrada del casco urbano. Luego iba hasta el domicilio donde se hacía el velatorio y finalmente acompañaba a la comitiva hasta el cementerio. Han querido explicar esta conducta, tratando de decir que le atraían las manifestaciones en las que participaba mucha gente, pues en ellas podría obtener caricias y comida. Sin embargo, nunca asistió a bautizos, bodas o cualquier acto colectivo que con estas mismas características se celebraban en el pueblo. Recorría las calles bajo la mirada atenta de sus habitantes. Algunos le temían por creerlo mensajero de la muerte. Otros le facilitaban comida y atenciones, agradecidos por haberles acompañado en los difíciles momentos de la pérdida de un ser querido. Parece ser que fue una de las mujeres del pueblo, llamada Carmela, quien le puso el nombre. También fue la que asistió en sus últimos momentos. Moro murió en el año 1983, como consecuencia de una brutal paliza que le propinaron unos desalmados incruentos. Alguien anunció a Carmen que había un perro aullando en el llano de las Fuentes, como si estuviera agonizando. Cuando llegó, al animal apenas le quedaba aliento de vida. Ella le dio agua, refrescó su cuerpo y lo abrazó. Después de cruzar sus miradas, Moro falleció. Varios hombres cavaron una fosa junto a unos paredones, en el lugar llamado las Huertas Perdidas. Transcurrido algún tiempo esos muros se derrumbaron inexplicablemente, sobre la tumba del animal, como queriendo constituirse en mausoleo de tan singular criatura. Moro, según diría Carmen, tenía algo que era sobrenatural. 12 años después de ser salvajemente apaleado hasta su muerte, fue inaugurado en Fernán Núñez un monumento en el Parque de las Fuentes. Juan Polo, el artista que realizó la escultura, reflejó la tristeza, la paz y la bondad de un animal que ha entrado por mérito propio, en el mundo de la leyenda.
Los ablandadores de piedras. Gigantescas piedras encajadas como las piezas de un colosal rompecabezas. Enormes bloques de granito moldeados como si fuesen de barro. Mole de cientos de toneladas, enigmática e inexplicablemente transportados desde yacimientos lejanos. Esculpidos y encajados con una perfección que ni una hoja de afeitar cabe entre ellos. ¿Cómo lo consiguieron? Y si hubiera algo de verdad en las leyendas que señalan que los pueblos antiguos lograron ablandar la piedra. En 1983, antes de fallecer en una entrevista para un programa de televisión, el padre Jorge Lira, un sacerdote católico y uno de los más prestigiosos expertos en folclore andino, autor de numerosos libros y artículos, elaboró el que tal vez fue el primer erudito diccionario del quechua al castellano. Afirmaba haber descubierto la forma para reblandecer las piedras. Existe una leyenda entre muchos de los pueblos precolombinos que dice que los dioses hicieron 2 regalos a los indios nativos para que pudiesen construir colosales obras arquitectónicas. Según el padre Lira, dicho regalo se trataría en realidad de 2 plantas con sorprendentes propiedades. La hoja de coca sería una de ellas, capaz de anestesiar el dolor y el agotamiento de los obreros, que podrían resistir así el gigantesco esfuerzo físico que debió exigirles tan extraordinaria construcción. La segunda sería otra planta que mezclada con diversos componentes convertiría las rocas más duras en ligeras pastas fácilmente manipulables. Durante 14 años el padre Lira estudió la leyenda de los antiguos andinos y finalmente consiguió identificar el arbusto de la jotcha como la planta que, tras ser mezclada y tratada con otros vegetales y sustancias, era capaz de convertir la piedra en barro. Los antiguos indios dominaban la técnica de la masificación, afirmaba el padre Lira, reblandeciendo la piedra que reducían a una masa blanda que podían moldear con facilidad. El sacerdote realizó varios experimentos con el arbusto de la jotcha y llegó a conseguir que una sólida roca se ablandase hasta casi licuarse. Sin embargo, no logró volver a endurecerla, por lo que consideró su experimento como un fracaso. Pero, a pesar de esa parcial decepción, el padre Lira sí logró demostrar que la técnica del reblandecimiento era posible. Así se explicarían los sorprendentes ensamblajes de algunas de las colosales rocas que componen las murallas de Sacsayhuamán u otras fortalezas precolombinas. Mientras en Egipto, a miles de kilómetros de distancia, también se han realizado sorprendentes descubrimientos arqueológicos que apuntan a la realidad de la técnica del reblandecimiento. La reina del antiguo Egipto, Hatshepsut, ya lo dejó escrito en relación al enorme monolito de Karnak. Las generaciones futuras, decía, se preguntarán sobre la técnica e izado de este gran monolito. Y vaya si tenía razón. El doctor Joseph Davidovits es un investigador afincado en París, cuyos estudios sobre materiales geopoliméricos están considerados como los más revolucionarios para la industria científica desde la invención de los plásticos. Profesor en la Universidad de Toronto, Canadá, y director del Instituto para la Aplicación de las Ciencias Arqueológicas de la Universidad de Barry, Florida. En 1988, el Dr. Davidovits publicaba en coautoría con Margie Morris el libro Las pirámides, enigma resuelto, Dorset Press, Nueva York, 1988. Obra fundamental para comprender la técnica del reblandecimiento pétreo en el Antiguo Egipto. En ella Davidovits expone numerosos ejemplos de construcciones de los faraones egipcios realizadas reblandeciendo la piedra, moldeándola y posteriormente volviéndola a endurecer una vez era colocada en su emplazamiento definitivo. Más aún, el Dr. Davidovits muestra análisis microscópicos y de rayos X de piedras, en cuyo interior han sido descubiertos cabellos, bolsas de aire, fibras textiles, entre otros. ¿Cómo es posible que en el interior de algunas piedras utilizadas para la construcción de la Gran Pirámide de Keops se encuentren cabellos humanos? ¿Cómo llegaron restos de fibras y tejidos al interior de esas rocas sólidas? Para algunos investigadores la explicación es sencilla y apunta a que los antiguos egipcios sabían cómo convertir la roca más dura en una pastosa masa que durante su manipulación podría recoger restos de materiales o formar grumos, al igual que ocurre con la masa del pan o del dulce mientras es manipulada por los reposteros. Lo cierto es que los restos microscópicos que Davidovits ha encontrado en el interior de más de 20 rocas de esa época histórica parecen demostrar la existencia de dicha técnica, pero existen otros muchos indicios que la corroboran, como las hendiduras artificiales de ciertos monumentos o los emplastes añadidos a algunas construcciones, mástabas e incluso pirámides.
como si un alfarero corrigiese algún error en su obra, añadiendo trozos de barro sobre los defectos. Así aparecen algunos trozos de roca incrustados en huecos o aparentes fallos en cierta necrópolis o monumentos faraónicos. Tras la receta mágica, la fórmula secreta de esa alquimia mineral que supone la técnica del reblandecimiento de la piedra, se esconde en estelas o grabados jeroglíficos. Al menos así lo afirma Davidovits, quien cree incluso haber descubierto el secreto en una pieza muy concreta, la estela de Famine, descubierta en 1889 por Charles Wilbur en la isla de Sehel, a 3 kilómetros de Asuán, conocida también como la estela química de Num. La razón de tan insólito nombre es muy sencilla. En ella se encontraría el recetario químico para la construcción de una especie de piedra filosofal, capaz de ablandar la roca. En su libro, Davidovits y Morris publican una traducción de la sorprendente estela, formada por más de 2.600 jeroglíficos dispuestos en 32 columnas, donde se describen las fórmulas dictadas por el dios Num al faraón Zoser, autor de la famosa pirámide escalonada de Saqqara. El mismo Davidovits, al igual que ya lo había hecho el padre Jorge Lira en Perú, realizó experimentos de ablandamiento de la piedra basándose en los textos de la estela, y también, como su colega peruano, el científico consiguió reblandecer rocas calizas, aunque igualmente tuvo problemas para volver a solidificarlas de forma homogénea. Semejante técnica apunta a una forma de tecnología, en este caso química, que difícilmente encaja con nuestros conocimientos del pasado. Muchos expertos prefieren eludir la cuestión. No les sobran razones. Admitir tal cosa significa avanzar por un terreno muy resbaladizo que conduce a una conclusión que parece sacada de un relato de ciencia ficción. Pero hay que tener muy en cuenta que las leyendas no siempre son mitos. A veces esconden verdades metaforizadas. Los ojos de la Virgen de Guadalupe. Realmente, este es uno de los casos que te dejan asombrado. Un hecho que recalca que la fe es todavía algo intocable por los científicos. En 1929, el fotógrafo Alfonso Marcué, estudiando algunos negativos de la imagen, observó que en el ojo derecho de la Virgen había una figura humana. El descubrimiento fue una sorpresa. Otros fotógrafos intentaron aclarar el hecho. En 1951, Carlos Salinas, fotógrafo oficial de la Basílica de Guadalupe, afirmó que había constatado que una figura humana se veía también en el ojo izquierdo. Entonces empezaron a interesarse también los médicos. Uno de estos, Rafael Torrija Laboñé, obtuvo el permiso de estudiar la imagen sin la protección del cristal. Entre 1956 y 1958, hizo 5 investigaciones sirviéndose de lupas y oftalmoscopios, y confirmó la presencia de imágenes de figuras humanas en los ojos de la Virgen. En el ojo humano se forman 3 imágenes reflejadas por los objetos observados. Se llaman imágenes de Purkinje-Sanson, los nombres de los 2 investigadores que las descubrieron en el siglo XIX. 2 de estas son rectas, una en la superficie externa de la córnea, la segunda en la superficie externa del cristalino. La tercera, que se forma invertida, aparece en la superficie interna del cristalino. En teoría, tales imágenes reflejadas, además en los ojos de una persona viva, pueden ser vistas en una fotografía, pero no pueden verse en los ojos de un rostro humano dibujado sobre una tela. El fenómeno se hizo evidente cuando fue observado y estudiado con los medios modernos más sofisticados ligados a las computadoras. En 1979, visitó México el ingeniero peruano José Aste Tolman. En Lima, donde había nacido, había estudiado en el Colegio de San Luis. Fue siempre el primero de la clase y se recibió en Ingeniería Civil en la Universidad Nacional de Ingeniería de Perú, donde también fue el mejor de su curso. Era, en definitiva, un investigador moderno calificado. No conocía nada de la Virgen de Guadalupe, explicó el ingeniero Aste Tolman. Desde el primer día de mi llegada a México estaba muy interesado en digitalizar, a través de un elaborador, una señal representativa y característica de su cultura. Todavía no sabía cuál. Pensaba en el famoso calendario azteca o en alguna cosa parecida. En aquellos días me cayó entre las manos una revista americana que hablaba de los estudios hechos por el señor Carlos Salinas y se describían los detalles de la investigación en el ojo derecho de la imagen de la Virgen de Guadalupe. La noticia despertó mi interés y mi curiosidad.
Me parecía que era un campo de investigación interesante. Me puse en contacto con los responsables del santuario y empecé mis investigaciones. El trabajo hecho por Asté en 23 años es asombroso, sirviéndose de instrumentos de última generación, los que usa la NASA para descifrar las fotos enviadas por los satélites en el espacio. Ha estudiado a fondo, en todos sus aspectos, los ojos de la imagen de la Virgen. Ha conseguido obtener ampliaciones de hasta 2500 veces las dimensiones originales, con 25.000 píxeles por milímetro cuadrado. Los ojos de la Virgen de Guadalupe, estudiados de esta forma, revelaron la presencia no de una única imagen, sino de una completa y compleja escena, de la que forman parte 10 personajes. Se distinguen claramente un indio sentado, desnudo, con la pierna izquierda apoyada en el suelo y la derecha doblada sobre la otra. Tiene el pelo largo, recogido a la altura de las orejas, un pendiente y un anillo en el dedo. Junto a él puede observarse un hombre anciano, casi calvo, barba blanca, nariz recta, cejas pronunciadas, con una lágrima que le desciende por la mejilla derecha. En este personaje se identificó al obispo Juan de Zumárraga. A su izquierda se ve un hombre bastante joven, y se supone que se trata de Juan González, el intérprete. Más adelante aparece el perfil de un hombre de edad madura, con barba y bigotes, nariz grande y aguileña, pómulos pronunciados, ojos hundidos y labios entrecerrados, que parece llevar una capucha. Es un indio. En el momento en que está a punto de abrir su tilma, está mirando en dirección al anciano calvo. De la descripción de estas imágenes, se comprende que la escena es la que aconteció cuando Juan Diego llevó las rosas al obispo. Cartago Medios, TV y SM Misterios presentaron Mundo Insólito. Nos vemos en el próximo programa.